Hola queridos Mos, aquí estamos en una nueva edición de Preguntas Mo, que es la sección de materia oscura en la que vosotros enviáis vuestras videopreguntas y yo por lo menos intento aclarároslas y os las contesto, ¿no? Tenemos muchas preguntas muy interesantes hoy, os lo he dicho en otros vídeos, pero no me importa repetirlo, el nivel de las preguntas está subiendo espectacularmente. Ya sabéis que es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer, si tenéis una duda, una pregunta sobre alguno de los vídeos o algo, hay veces que no me da tiempo a contestar por el chat, y además en el chat puedo poner 100 y pico caracteres o 300 caracteres, muy poco. Aquí os lo puedo contar mucho más despacio. Os grabáis un vídeo y lo subís al enlace que hay justamente dentro de la descripción. Lo primero, enviar preguntas Mo. Pincháis ahí, subís el vídeo, yo lo veo y hacemos estas secciones. Así que animaros. La primera pregunta que vamos a responder hoy nos la envía Francisco José Serrano y dice así. En Mo 40 aprendimos mucho sobre Luca, el primer ser vivo que surgió en la Tierra. Y me surge la duda de por qué en ese periodo concreto del Cámbrico hubo esa explosión tan increíble de vida que no se ha vuelto a ver después. Muchas gracias y somos Mo. ¿Qué hay, Francisco José? Lo primero decirte, hablas de Luca y hablas de la explosión del Cámbrico. Aclararte que no es lo mismo, ¿vale? Luca sería el primer organismo que estrenó la cualidad de la vida, el primer organismo vivo de la Tierra, del cual descienden todos los demás. Eso fue aproximadamente hace unos 4.200 millones de años. Es decir, cuando la Tierra todavía se estaba enfriando, era una especie de bola de magma que se estaba enfriando, se estaba empezando a formar la corteza terrestre y encima sufría un auténtico bombardeo, de hecho se llama el Gran Bombardeo, de cuerpos de todos los tamaños del sistema solar, incluidos tamaños de planetas, que chocaban contra ella porque todos los objetos del sistema solar estaban buscando su posición. Bueno, pues en ese clima infernal surgieron los primeros organismos vivos, y el primero se llama Luca, que es Last Ultimate Common Ancestor, que es el último antepasado común. Si cogemos todas las criaturas que hay y vamos echando para atrás como una moviola, pues vemos que al final todos descienden de ese primer organismo, ¿no? Y la explosión del Cámbrico pasó muchos miles de millones de años después. Tuvo lugar hace unos 500 millones de años. Solo, pues un montón, ¿no? Pero 500 millones de años. Desde Luca hasta la explosión del Cámbrico, prácticamente lo único que había habido eran seres unicelulares, es decir, bacterias y microbios hechos de una sola célula. Pero después, hace unos 800 millones de años, algo empezó a pasar, que esas células, esas seres unicelulares empezaron a unirse, a juntarse entre sí para dar lugar a criaturas más complejas. Y las distintas células que se asociaban y se repartían tareas. Unas se encargaban del transporte y surgieron las células que hacen que los organismos se muevan, tengan la capacidad de moverse. Otras con la percepción del exterior, y surgieron los órganos como la oído, la vista, etcétera, ¿no? Y al final todo eso se fue complicando hasta dar lugar a los seres complejos. Cuando llegamos al Cámbrico, hace unos 520 millones de años, se produce una explosión de formas de vida, como muy bien has dicho. Y me preguntas que ¿por qué? Y la verdad es que no se sabe. Puede haber sido, hay distintas teorías. En aquel momento había un supercontinente, sabes que los continentes ahora mismo se están moviendo, pues ahora se están separando Europa y África de las Américas, se están separando, pero volverán a juntarse por el otro lado dentro de millones de años. Volverán a juntarse en otro supercontinente. Ha habido varios supercontinentes y en aquel momento había uno que se empezó a fracturar y se rompió en trozos que después se volvieron a juntar en otro y así, ¿no? Bueno, pues es posible que eso haya tenido algo que ver. Lo que sí está claro es que fue un fenómeno irrepetible y que es un fenómeno que no fue de repente, lo llaman explosión del Cámbrico, pero se produjo a lo largo de unos poquitos millones de años. Pero es que justamente en ese periodo fue cuando no solamente surgieron especies,
sino filos enteros. Fijaros, ahora mismo hay unos 20 filos. Filos son agrupaciones de organismos. Por ejemplo, no sé, los crustáceos, o los que tienen el esqueleto por fuera, los que tienen el esqueleto por dentro, que son los cordados, los anélidos, que son otro filo que tiene un montón de especies dentro, donde están todos los gusanos, ¿no? Por ejemplo. Dentro de los cordados estamos nosotros, porque al principio ese filo surgió en el Cámbrico, en la explosión del Cámbrico, y lo que había eran el único filo de especies que se fueron desarrollando que tenían una rudimentaria espina dorsal, es decir, que tenían el refuerzo interno en el cuerpo, como lo tenemos nosotros y muchísimos, casi todos los animales que conocemos, ¿no? Pero todavía quedan. Otro filo pueden ser los equinodermos, que son los que tienen espinas en la cabeza, como los erizos, por ejemplo. Son formas de estar vivo. Que sepáis que de las 20 que hay, una docena se formaron justamente ahí, y el resto, hay una o dos, me parece, una solamente, que viene de antes, un filo que viene de antes de la explosión del Cámbrico, que son unos tipos de criaturas antiquísimas, mucho más antiguas, y las otras 6 o 7 restantes se fueron formando millones de años después de esa explosión, ¿no? Pero esa fue la auténtica explosión. Una cosa como esa no se había producido nunca, ni se ha vuelto a producir en la historia de la Tierra. Y también hubo mucho más tipos de criaturas que nacieron ahí, vivieron durante un tiempo y desaparecieron para siempre. Nunca no llegaron hasta el presente. Pero que sepáis que todos los tipos de animales y de criaturas que surgieron en aquel momento, todos los que hay ahora en el presente, surgieron en aquel momento. No sabemos por qué fue. Seguramente fue una mezcla de cosas. También hay quien dice que esos, como se pueden considerar los primeros animales complejos, es decir, ya hechos de muchas células, pues en aquel momento se desarrollaron cosas como los sentidos, la percepción del exterior, como la vista y tal, y eso pudo desencadenar la vista y, por ejemplo, la capacidad de nadar, de moverse libremente por el agua y de caminar por la tierra. Eso puede ser que todo eso junto hiciera que se dispararan los mecanismos evolutivos y que las especies empezaran a multiplicarse y a explorar todas las formas de estar vivo, ya os digo, con los artrópodos, es otro filo, que son los que tienen las patas saliéndole de la cabeza, como por ejemplo todas las arañas, los escorpiones, etcétera, ¿no? Es decir, todas las distintas maneras, los distintos diseños de las criaturas, que son los que tenemos hoy, nacieron ahí. No sabemos muy bien el porqué y espero que con esto haberte aclarado algo. La siguiente pregunta tiene que ver con el agua y nos la hace Mary Romero. Buenas tardes, José Manuel Nieves, soy Mary. En el vídeo que hiciste sobre el agua en tu canal, dijiste que el agua continental tenía diferente composición química al agua oceánica. Y mi pregunta es, después de tantos millones de años de existencia de la Tierra, ¿no ha pasado tiempo suficiente como para que se mezclaran ambas aguas y ya no se diferenciaran en su composición? Gracias, hasta luego, saludos. A ver, Mary, dentro del agua que hay en la Tierra tenemos efectivamente agua continental y tenemos agua oceánica. Y evidentemente las composiciones químicas no son las mismas, ¿no? Porque el agua de los mares sabemos que es salada y la continental es agua dulce. Eso se debe a una serie de factores. También te diré que de todo la inmensa mayor parte del agua que hay en la Tierra es oceánica. Solamente algo menos del 3% corresponde a agua continental, que es la que encontramos. La mayor parte de esa agua continental está en los glaciares, ¿vale? Luego hay filones subterráneos y muy lejos, lo que menos significa que aporta muy poco son los ríos, los lagos, las lagunas, las aguas superficiales, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que las composiciones químicas en el agua es un disolvente muy potente y las aguas disuelven minerales y entonces la composición química evidentemente es diferente, da igual cómo se mezclen, porque es que resulta que sí que se mezclan. Hay una cosa que se llama ciclo hidrológico, según el cual
lo sabemos perfectamente, que es que el agua oceánica se va convirtiendo en agua continental que luego vuelve al agua oceánica. Es como un ciclo. El calor del sol hace que se evapore agua de los océanos, ¿de acuerdo? Ese agua se eleva, sufre una serie de procesos químicos, se condensa en nubes y vuelve a llover, y esa lluvia llena los pantanos, los ríos, los lagos y los acuíferos de la Tierra. Esos acuíferos corren y resulta que a través de los ríos vuelven a desembocar en el mar y vuelven a convertirse en agua oceánica. Y ese es el ciclo hidrológico permanente de la Tierra, ¿no? Da igual los millones de años que pasen, porque este ciclo, gracias a Dios que existe, porque gracias a eso nosotros podemos tener agua dulce, que es la que podemos consumir, y hay una cantidad enorme de agua en el planeta, que es el agua oceánica, que sin ella pues no habría vida en el planeta, lo más seguro, ¿no? Absolutamente. De lo que yo hablaba en el otro vídeo eran de una serie de composiciones químicas no mezcladas con la sustancia, sino de la propia composición. Y es que hay aguas, dentro del agua continental, hay lugares en donde el agua no ha sufrido, no ha formado parte de este ciclo hidrológico, o por lo menos no lo ha hecho en bastantes millones de años, con lo cual es un agua absolutamente pura, que no ha tenido contacto con nada y que no se ha mezclado con nada, mientras el resto del agua del planeta seguía su ciclo hidrológico normal. Ese agua es diferente. Esa es distinta, porque no ha estado en común ni en contacto con el resto del agua. A eso me refería yo la otra vez, y espero haberte aclarado tu duda con estas pequeñas explicaciones que te he dado. Muy interesante la siguiente pregunta. Nos la hace Manuel Otaire y es sobre la Luna. Escuchad. Hola, José Manuel. Mi pregunta es la siguiente, maestro. Quería saber por qué, si la Luna se encuentra en lo que es la zona de Risitas de Oro, ¿por qué no se logró la vida en este satélite, teniendo un tamaño más o menos considerable? Muchas gracias. Muy bien visto, Manuel. Realmente sí. Pero es verdad que la Luna, igual que la Tierra, está en la zona Ricitos de Oro, que es la zona de habitabilidad. Para que todos los que escuchan sepan de qué estamos hablando, los planetas, la zona Ricitos de Oro, la zona de habitabilidad, es la distancia a su estrella que permite que el agua esté en estado líquido. Si estuviera más lejos, recibiría menos calor, se congelaría. En nuestro sistema solar, Marte, no hay agua líquida, o muy poca, solamente hielo. Y si estuviera más cerca, tendría más calor y se evaporaría toda como vapor. No estaría líquida. Ejemplo, Venus, que antes tenía agua y se ha evaporado toda porque está más cerca del Sol que la Tierra y no está en la zona Ricitos de Oro. El planeta que en nuestro sistema planetario ocupa esa zona es la Tierra, y la Luna es verdad que también. Ahora bien, para que haya vida, el que estar o no estar en la zona Ricitos de Oro es solo una de las condiciones. Una. Hay muchas otras condiciones que deben de cumplirse para que haya vida. Es decir, puede haber por ahí fuera muchísimos planetas que estén en la zona Ricitos de Oro, pero en los que no haya vida. Porque podría no haber agua, o sea, puede estar en la zona en la que puede haber agua líquida, pero podría no haberla. En el caso de la Luna, y por la manera en que se formó, la idea más extendida ahora mismo, te recuerdo que es que hace 4.500 millones de años, en los orígenes del sistema solar, un gran objeto. Cuando digo gran, no me refiero a un asteroide grande, me refiero a un bicho del tamaño de Marte, es decir, como a otro planeta que se estaba formando, chocó directamente contra la Tierra. De ese impacto brutal, imagínate la cantidad de escombros que salieron, ¿no? La superficie de la Tierra se quedó absolutamente fundida en un mar de lava. La parte más sólida de ese objeto que nos chocó, hay quien cree que se hundió hasta el núcleo de la Tierra, porque era más pesada, estaría hecha de metales pesados, y se hundió, igual que los más pesados van al fondo, y en un vaso, si pones arena y agua y aceite, pues sabes que se van a ordenar. Primero está la arena, luego el agua y luego el aceite encima, ¿no? Bueno, pues en la roca pasa lo mismo. Bueno, y el resto salió disparado formando como una cantidad de escombros que formaron la Luna.
Esa luna que se formó estaba deshidratada probablemente, es decir, no tenía agua. Entonces, porque las temperaturas enormes del impacto y de la fusión impidieron que hubiera agua. Pero todavía hay quien dice que es posible que en el pasado remoto, poco tiempo después de ese impacto, en la Luna hubo un periodo en el que pudo tener materiales volátiles, que son los que, por ejemplo, como los que forman el agua, hidrógeno y oxígeno, pudo capturarlos y tener un periodo en el que tuvo agua superficial, pero duró poco, duró unos pocos millones de años. Y es posible que durante esos pocos millones de años en la Luna hubiera podido desarrollar algún tipo de microorganismo. Es simplemente una teoría, no está comprobado ni se ha encontrado nada, pero es una idea plausible, aún por demostrar. Desde luego, en todo el resto de la historia de la Luna es imposible, porque aunque esté en la zona de Ricitos de Oro, está muy deshidratada, los restos de agua que le quedan están en forma de hielo en el fondo de cráteres profundos que nunca han visto la luz del sol, o en el terreno en forma de gotitas de hielo mezclados con el regolito lunar, que es permafrost, como el permafrost que hay en las zonas de deshielo aquí en la Tierra, ¿no? Muy complicado que allí haya vida. Esa es la explicación por la cual no tenemos ahí una luna llena de vegetación, como tú te la estabas imaginando. ¿De acuerdo? Hola José Manuel, soy Dani de Castellón. Un saludo para todos los MOS. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos saber a qué velocidad estamos viajando a través del espacio? Ya que si todo se mueve a nuestro alrededor, no tenemos un punto fijo con el que comparar nuestra velocidad. ¿Cómo sabemos que no estamos viajando ya, por ejemplo, a la mitad de la velocidad de la luz? ¿Y cómo influye eso en la percepción que tenemos de nuestro propio tiempo? Muchas gracias. Hola Dani, muy buena pregunta. Y la respuesta es muy fácil. Porque la velocidad se mide en relación con algo, ¿vale? Tú dices, ¿cómo podemos saber que no nos estamos moviendo a la velocidad de la luz? Es que sí nos estamos moviendo a la velocidad de la luz. ¿Pero para quién? Pues para un observador hipotético que esté a miles de millones de años luz de distancia y nosotros estemos, digamos, en la frontera de su universo observable. Sabes que el universo observable es la parte de universo que podemos ver. Más allá del observable hay más universo, pero la luz de las cosas que hay ahí, como el universo se va expandiendo, y esa expansión, cuanto más lejos, ya Hubble lo demostró, cuanto más lejos, más deprisa se expande el universo, crece la expansión, pues llega un momento en que esa expansión es superior a la velocidad de la luz, y la luz de los objetos que hay más allá de ese límite ya no nos pueden llegar, porque la expansión es más rápida. Es como intentar ir en contra de una cinta transportadora que va más deprisa que nosotros. Nunca llegaremos al final, ¿vale? Eso es lo que haría la luz. Bueno, pues desde el punto de vista de un observador en el que nosotros estemos justo en su límite, ya nos estamos moviendo a la velocidad de la luz. Pero desde el punto de vista de otros objetos que viajan con nosotros, nuestra velocidad relativa pues puede ser cero. Pero luego hay otra cosa que es cómo nos desplazamos. Sabemos que está el movimiento de rotación, y este movimiento de rotación, pues ya os lo conté, lo hacemos a unos 1000 y pico kilómetros por hora. Sabemos que giramos alrededor del Sol. Si tomamos al Sol como referencia, sabemos la velocidad alrededor del Sol, la tenemos clarísima y es fácil de calcular. También sabemos en relación a la galaxia, que también se mueve, pero nuestro sistema solar en relación a la galaxia, sabemos también cómo se mueve, ¿vale? Y la galaxia en relación forma parte de un grupo de galaxias que también se mueven, pues en relación a otros grupos también podemos calcular la velocidad a la que se está moviendo. Pero ya te digo que las velocidades dependen del punto de vista del observador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No siempre necesitamos colocar las velocidades en un sistema de referencia. Hice un vídeo que te recomiendo que lo veas, que era el de los movimientos de la Tierra, y en ese vídeo contaba las distintas velocidades a las que se mueve la Tierra en su rotación, en su traslación alrededor del Sol, con el sistema solar alrededor de la galaxia y con toda la galaxia hacia un grupo de galaxias que nos está atrayendo gravitatoriamente. ¿De acuerdo? Hola, mi nombre es Nacho. José Manuel, querría saber tu opinión acerca del motor de curvatura de Alcubierre.
Según tengo entendido, los físicos hace poquito vencieron el problema de la energía negativa que usaba este tipo de motor. Y bueno, dicen que en principio es plausible, pero que hay problemas como la cantidad de energía que tiene que utilizar, que sería descomunal. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? ¿Podremos viajar en este tipo de nave en el futuro hacia el cosmos? Muchas gracias. Hola Nacho, a ver, mi opinión. Mi opinión es que en algún momento lo conseguiremos, pero ese momento está muy lejos todavía. Y cuando digo muy lejos, y es mi opinión, estoy hablando de siglos. Es posible que dentro de 2 o 3 siglos o 4 siglos consigamos eso. Primero, un motor de curvatura, para los que nos están escuchando, un motor de curvatura es un concepto de crear una burbuja de espacio-tiempo que rodea una nave, es decir, tú colocas una nave en medio y entonces tú, al moverte por el universo, no recorres espacio, sino que te mueves con el espacio. Sabemos que el universo se expande, ¿vale? Y esa expansión no significa que los objetos se estén separando entre sí, sino que significa que el espacio que hay en medio se está estirando. Un poco como la típica masa de un pastel que lo metes en el horno y que la masa es la que se hace más grande y entonces las pasas que hay pues se van separando. O los puntitos que pintas en un globo deshinchado, luego hinchas en el globo y es la goma del globo, el espacio, lo que se estira, y los puntitos, que son las estrellas y las galaxias, por lo tanto se van separando. Entonces, si tú consigues hacer una burbuja de espacio temporal y colocas dentro una nave, tú surfearías el propio espacio y no necesitarías ni siquiera gastar energía en moverte, porque te moverías con la expansión del universo, ¿vale? Para conseguir eso, Alcubierre ya dijo que hacía falta energía negativa. Estos científicos, de casualidad, porque no se lo esperaban, encontraron no una burbuja de espacio-tiempo, que es lo que se ha publicado en muchos periódicos. No es verdad, eso no es verdad, es mentira, ¿vale? Pero sí han visto posibilidades de que se produzca energía negativa de forma más sencilla de lo que se pensaba. Pero han visto, pues si comparamos lo que han visto ellos, sería como una hebra de una alfombra gigantesca. Bueno, pues han visto una hebra. Es algo. Ellos por primera vez han visto una burbuja de energía negativa. Es algo, pero desde luego de ahí a decir que gracias a eso vamos a viajar a la velocidad de la luz o más rápido que la velocidad de la luz, falta mucho, pero muchísimo tiempo para que eso sea posible. Ojalá fuera antes. A mí también me gustaría, ¿eh? No te vayas a creer que no. Bueno, antes de empezar, un saludo y por favor reciba un abrazo de mi parte, José Manuel. Bueno, mi pregunta es, ¿qué son las dimensiones? ¿Cuántas dimensiones existen o cuántas dimensiones tiene la ciencia en su dominio en este momento? ¿Y por qué están compuestas las dimensiones? Ejemplo, esta tercera dimensión se dice que está compuesta por un largo, por un alto y por un ancho. Entonces el resto de las dimensiones, ¿por qué están compuestas? ¿O cómo las define usted? Bueno, un honor saber que escucha mis preguntas y todavía un honor más grande saber que contesta la pregunta. Muchas gracias y un respetuoso abrazo. Chao. Hola Luis, gracias por el abrazo, te devuelvo el abrazo, encantado de responderte. Vamos a ver, dices bien, o sea, ¿qué son las dimensiones? Las dimensiones no son más que sistemas de referencia, ¿vale? Nosotros tenemos, nuestra mente necesita colocar las cosas, ¿no? Y entonces, las dimensiones que nosotros percibimos, como muy bien has dicho, son 3, que son alto, largo y altura, anchura y profundidad. Eso es lo que nos puede dar un eje de coordenadas para colocar un punto en el espacio, ¿no? Perfectamente. Más recientemente, en este siglo, se ha añadido una 4ª dimensión, que no sirve para eso, pero que sin la cual las otras 3 dimensiones no existirían, que es el tiempo. Entonces, ya se dice claramente en física que la 4ª dimensión es el tiempo. Muy fácil. Tú, para hacer un viaje, para ir de Madrid a Bilbao, tienes que recorrer una cierta distancia, ¿no? Y moverte en esas dimensiones, en una de esas dimensiones. Pero necesitas un tiempo para hacerlo. Imagínate, si el tiempo fuera 0, tú nunca te moverías de tu sitio, por muchas dimensiones que haya. Esas son las 3 dimensiones, más el tiempo,
que configuran el universo en el que nosotros vivimos. Ahora bien, hay teorías que piensan que hay más dimensiones. ¿Qué sucede con esas otras dimensiones? Que ya no se manifiestan en este universo. ¿Por qué no se manifiestan en este universo? Porque a lo largo de la historia del universo han cambiado las condiciones del universo y ya no son las condiciones adecuadas para que esas dimensiones que ya no vemos se sigan manifestando. Por ejemplo, piensa en las condiciones del Big Bang. Estaba toda la materia que hay en el universo, surgió allí, ¿no? De acuerdo, pero al principio, en los primeros segundos después de esa gran explosión, las condiciones de toda la materia del universo eran totalmente distintas. Estábamos hablando de una especie de caldo de partículas sueltas que ni siquiera se podían juntar para formar átomos, a millones, miles de millones de grados de temperatura, una especie de plasma en el que unos niveles de energía y de calor enormes, en los que el nivel energético era tan grande que si una partícula se intentaba juntar con otra para formar un átomo, inmediatamente llegaban otra y ¡pum!, la rompía, no se permitía. A medida que eso se fue expandiendo y enfriando, por lo tanto, pues las partículas pudieron empezar a capturarse las unas a las otras, a formar primero núcleos atómicos, capturar electrones, formar átomos, formar moléculas y empezar a formar las primeras estrellas, etc. Bueno, pues en esas condiciones iniciales hay una teoría, la teoría de cuerdas, por ejemplo, o la teoría M, que intenta unificar las distintas teorías de cuerdas que hay, porque hay distintos modelos de teoría de cuerdas. Una teoría de cuerdas lo que dice es que en lugar de partículas, la unidad fundamental de la materia no son partículas, sino que son una especie de filamentos, cuerdas, que oscilan y vibran en el espacio. Bueno, pues según la teoría de cuerdas, debería de haber hasta 11 diferentes, pero resulta que todas esas dimensiones serían todas al principio del universo, pero el universo ya no tiene las condiciones para que esas dimensiones estén. Hay un concepto que puede ayudarte a visualizar esto, que es el de congelación. Por ejemplo, piensa en el agua. El agua es el mismo elemento y podemos verlo en distintos estados, en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿De qué depende? De la temperatura. A menos de 0 grados tenemos sólida, hielo, y es agua, es la misma. Entre 0 y 100, líquido, el agua líquida. Y a partir de 100, vapor. Es decir, son 3 estados. Bueno, pues de esa misma manera, a medida que el universo se fue enfriando, las dimensiones se fueron congelando o enrollándose sobre sí mismas y ya no eran, como ya no estaban las temperaturas y las condiciones de energía de antes, pues esas dimensiones fueron como congelándose y ya no eran visibles. Entonces, en el estado actual, de todas esas 11 dimensiones iniciales, solo quedarían las 3 que conocemos, más el tiempo, que es fundamental para que todas las demás funcionen. Espero que con esto te haya quedado más o menos claro. Y bueno, pues hasta aquí la sección de hoy. Hemos terminado ya una nueva sección de preguntas. Os vuelvo a recordar que es muy fácil. Os grabáis un vídeo en horizontal, por favor. Lo subís al enlace que tenéis en la descripción, nada más el primero de los de la descripción. Y aquí seguiremos contestando vuestras preguntas para hacer esta sección que a mí me gusta muchísimo porque demuestra vuestros intereses y a mí me pone a prueba porque son preguntas muy variadas, que son preguntas Mo. Nos vemos en la siguiente.